Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al Patio de la Infanta, amigos de Fundación Ibercaja. Como director general de la Fundación Ibercaja es un verdadero placer darles la bienvenida, me repito, en este Patio de la Infanta, para un nuevo encuentro de Martes de Libros. El protagonista con el que tenemos el enorme lujo de contar esta tarde no necesita presentación, Juan Luis Arzuaga, al que te agradezco tu presencia aquí en Zaragoza, en el Patio de la Infanta. El divulgador científico más importante de España, como saben ustedes, a quien quiero transmitir mi agradecimiento personal por presentar en nuestra casa su último libro, Nuestro Cuerpo, y por regalarnos esta charla en la que conservará con la periodista María Pilar Perla, que estoy seguro será muy interesante para todos. Gracias, María Pilar, por estar aquí con nosotros. Es imposible hablar de Atapuerca o de paleontología sin recurrir a Juan Luis Arzuaga, sin lugar a duda, uno de los científicos más relevantes de la actualidad. Como todos saben, es codirector del equipo de investigación de Atapuerca, doctor en ciencias biológicas, catedrático de paleontología y, además, premio Princesa de Asturias y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Sus hallazgos e investigaciones en torno a la evolución humana han supuesto un antes y un después en la paleontología a nivel mundial. Publica en las revistas científicas más prestigiosas del mundo como Science o Nature, o donde fue portada el pasado 8 de abril, el 8 de abril de 1993, por el artículo sobre el descubrimiento del cráneo humano más completo del registro fósil de la humanidad. Hoy nos presenta en Zaragoza su último libro, Nuestro Cuerpo. 7 millones de años de evolución. Sin querer adelantarme a su autor, esta obra nos permite acercarnos a la evolución de la anatomía humana uniendo la ciencia con el arte. Una invitación a descubrir las maravillas que componen el cuerpo humano y por qué éste ha evolucionado a lo largo de los siglos. Una lectura más que recomendada y a la que hoy van a poder aproximarse. Como saben, desde Fundación Ibercaja tomamos el apoyo a la cultura y al conocimiento como parte imprescindible de nuestro compromiso. Con los encuentros de Martes de Libros buscamos fomentar la lectura a la vez que motivamos la reflexión y el espíritu crítico a través de las conversaciones como la que hoy nos reúne. Por ello, también quiero dar las gracias a todos ustedes porque con su presencia contribuimos conjuntamente a mantener este compromiso. Reitero mi agradecimiento a Juan Luis Arzuaga por regalarnos hoy este encuentro. Va a ser un verdadero lujo escucharte, querido Juan Luis. Sin extenderme más, ya ceder la palabra a la periodista especializada en ciencia, María Pilar Perla, que va a conversar con el autor, a quien también agradezco la colaboración. Yo, antes de despedirme, quería recordar, luego la vamos a hacer un momentito, la agradable visita a Atapuerca. Les recomiendo, supongo que todos ustedes lo habrán visitado, pero si alguno quiere volver a recordarlo, les animo. Hace unos años lo visité, hace un mes aproximadamente tuve el placer de estar otra vez con con tu colega José María Bermúdez de Castro. Les animo a todos ustedes y que también visiten el museo, que es una auténtica joya. Gracias por tu trabajo, Juan Luis, y gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este Martes de Libros. Es un placer recibir en Zaragoza esta tarde a Juan Luis Arzuaga, alguien a quien mucha gente quiere leer y está comprobado. Aquí se puede ver con un aforo completo desde hace varios días. También mucha gente quiere escuchar, porque a su talento científico une su talento como narrador. Hoy está aquí en Ibercaja Patio de la Infanta para presentar su último libro, Nuestro Cuerpo, 7 millones de años de evolución, que es un libro que habla de la evolución de la anatomía humana, pero uniendo ciencia y arte, y que en el fondo nos propone una visita guiada por nuestro propio cuerpo. Y la verdad es que es una delicia pues, ver cómo va mezclando
el hablar de anatomía, con hablar de arte, de historia, de filosofía, de literatura, y nos invita también a viajar por nuestro propio cuerpo, el de cada uno, el de cada una de nosotras, y hay que ir siguiendo sus indicaciones muchas veces, ¿eh? Descálcese y mírese el pie. Pero bueno, vamos a empezar por otra parte. Yo quería preguntarte, Juan Luis, esta vez sales de las trincheras del yacimiento, del que tanto conocimiento has extraído, y te vas para seguir hablando de evolución al Museo del Prado. ¿Qué hace un paleontólogo en el Museo del Prado? Bueno, pues buenas tardes. Lo que hace es disfrutar mucho, para empezar, y habitarlo, el Museo del Prado. Yo habito, soy un habitante del Museo del Prado. De hecho, tuve la suerte de poder presentar el, el libro en el propio Museo del Prado y ahí me regalaron, me dieron un objeto maravilloso que es una tarjeta con la cual puedo entrar en el Museo del Prado cuando me dé la gana. Es decir, yo hago así, oli, y entro. Entonces, no se me ocurre un regalo mayor, ¿no? Si no tengo que hacer cola, nada, me presento en la puerta y digo, ¿qué tal? Y entro. Entonces, para alguien, ahora sí que puedo decir que vivo en el Museo del Prado. Estoy por poner mi dirección cuando me piden las señas, Museo del Prado, Paseo del Prado, etcétera, el número que tenga. Porque en el Museo del Prado me apasiona, pero no por la importancia de los cuadros, que eso no hace falta que lo explique porque es obvio, sino porque a mí me parece que es un museo que cuando lo conoces está habitado por espíritus, hay presencias ahí. Se pueden casi entrar en diálogo con los espíritus que lo habitan y que lo recorren. Es decir, que no es un lugar que esté decorado con cuadros simplemente, sino que es un sitio en el que uno puede un poco entrar en contacto o dialogar con, bueno, pues con muchos personajes de la historia, por ejemplo, del arte, pero de la historia en general con mayúscula, que de alguna forma están siempre presentes. O sea, cuando voy al Museo del Prado, pues estoy con Alberto Durero o estoy con, no lo sé, con Caravaggio, por ejemplo, ¿no? Y en el Museo del Prado, el día pasado, como voy con tanta frecuencia bueno, y colaboro con ellos en la medida de lo posible, y el día pasado estuve en los talleres, tuve el privilegio de ir a ver los talleres donde están restaurando los cuadros, me invitaron, entre ellos un cuadro de Caravaggio que se está restaurando y que es maravilloso y que algún día, dentro de no mucho, se colgará de nuevo. Estaba colgado, pero no estaba limpio y entonces de alguna forma eh, se descubrirá Caravaggio, sin veladuras. Y allí pasé un rato delicioso y al director de los conservadores del Museo del Prado le escuché una expresión que, que a lo mejor es común en el gremio, en el gremio de los conservadores, de los restauradores, quiero decir, el director de restauración del Museo del Prado, utilizó una expresión que a lo mejor es común en el mundo de restauración, pero yo no había oído hablar y que yo ahora aplico al Museo de la Evolución Humana. Me comentan, me decía, es que este cuadro en el sitio en el que estaba no se comunicaba bien. Me pareció maravilloso. El cuadro no se comunicaba con la gente. Estaba, para empezar, los barnices estaban oscurecidos y por el lugar que estaba en el recorrido no tenía una buena comunicación. Entonces, la idea de que los cuadros se comunican con el público y los objetos artísticos o los mamús en los museos de prehistoria, me da igual, me pareció que reflejaba exactamente, sin que yo tuviera la palabra antes, pero ahora que poseo la palabra, más claramente, lo entiendo mucho más claramente, y es que se establece, cuando está bien hecho, una relación de comunicación entre el arte y el espectador, que deja de ser un espectador y pasa a ser, pues una persona que se comunica, ¿no?
Y eso es lo que yo hago en el Museo del Prado, comunicarme, intento comunicarme con los cuadros, o los cuadros se comunican conmigo. O sea que mantengo una conversación con ellos. Y los cuadros y el Museo del Prado me cuenta historias maravillosas porque las colecciones se han ido haciendo en contextos diferentes y en diferentes situaciones y veo pues circular por ahí entre el público, pasan desapercibidos muchas veces pues personajes históricos o artistas, en fin, que la gente no percibe, pero que yo sí que soy capaz de descubrir y de saludar, ¿no? Entonces voy al Museo del Prado a comunicarme con los cuadros. En Eso es lo que en hago. este caso, Juan Luis, las esculturas del Museo del Prado también te han llevado al cuerpo, ¿no? Que es el gran protagonista del libro. Yo te quería preguntar, la verdad es que cuando pensamos en el cuerpo, ¿qué puede haber más próximo a nosotros, a cada uno, que nuestro propio cuerpo, que realmente somos cuerpo, pero a la vez, no sé, es un gran desconocido, ¿no? Realmente, pues eso, nos estamos sacando faltas a nuestro cuerpo, viendo también cómo pasan los años por él. ¿Qué nos pasa, no? Porque hay esa brecha. Tenemos una relación conflictiva con nuestro cuerpo que es en gran medida cultural, porque no ha sido así en todas las épocas. Antes estaba yo aquí en el patio, en el claustro tan bonito que tenéis, renacentista, placeresco, donde hay pues, unos cariátides y unas columnas ahí que sostienen capiteles, en fin, unas esculturas en el patio, unas columnas, y la mayor parte de esas esculturas están desnudas. ¿eh? O llevan ropas, por ejemplo, algunas mujeres que están muy pegadas y que transparentan las formas del cuerpo, ¿no? Y entonces, cuando ves eso, dices, ¿cómo es que en el siglo XVI esto era posible en España? Pues era posible porque era el Renacimiento, pero dejó de ser posible enseguida cuando vino la Contrarreforma. Es decir, hemos tenido con el cuerpo, con nuestro cuerpo, una relación que ha cambiado con los contextos culturales y religiosos y políticos de cada momento. Y en España en particular tenemos una relación desastrosa con nuestro cuerpo. O sea, somos un ejemplo de un país que tiene una relación muy poco natural. Para empezar, una gran ignorancia. Y la ignorancia es grave, porque de la ignorancia es de donde vienen todos los miedos y temores. La ignorancia produce miedo. Uno teme lo que ignora, ¿no? Entonces el conocimiento libera, porque el conocimiento pues te da seguridad, ¿no? Pierdes libertad, pierdes el miedo. Entonces mantenemos con nuestro cuerpo, en nuestra cultura y en otras, pero en la nuestra también, una relación, bueno, para empezar de rechazo en algunos casos. El cuerpo es algo de lo que no se habla, por ejemplo, hablo a lo largo de la historia, de los siglos. O bien se considera innoble, o bien incluso se utilizan eufemismos para referirse a determinadas partes del cuerpo que tienen nombre, pero que no nos atrevemos a pronunciar. Y no voy a decirlas porque está en la mente de todos. Pero no solamente tienen que ver con los genitales. Utilizamos la palabra axila porque nos parece que es sobaco, que es la palabra castellana, pues es algo ordinario. ¿eh? Es decir, utilizamos axila, porque tiene X, supongo, no sé por qué, parece que es algo ya mucho más culto, ¿no? Entonces quiere decir que hasta en el lenguaje. Y eso tiene una carga histórica y cultural, por una parte, y luego, por otro lado, tiene que ver con que no se explica el cuerpo directamente, que no se enseña el cuerpo. En nuestro país las mujeres dan a luz sin saber qué está pasando. Nadie sabe nada de reproducción, de los órganos de reproducción, de cómo funciona el parto. Es increíble que la gente dé a luz y no sepa qué está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué anatomía hay? ¿Qué fisiología? ¿Cuál es el mecanismo del parto? Porque, insisto, es grave porque la ignorancia en sí misma es triste, pero sobre todo porque a partir de la ignorancia es de donde se generan todos los traumas complejos, frustraciones, temores, sobre todo temores, ¿no?
Entonces, eso me parece que se puede superar. Y hago en el libro pues como una especie de elogio hacia la antigüedad clásica, porque la antigüedad clásica y el Renacimiento son los dos periodos, la antigüedad clásica y el Renacimiento, donde en relación con el cuerpo había una relación mucho más natural, mucho más sencilla y no conflictiva. Y no solo eso, sino que se consideraba que el cuerpo humano era bello. Y de hecho, este es el mejor sitio en el que he dado en relación con este libro una conferencia o un diálogo, porque es que acabamos de pasar por el patio, donde ahí aparecen representados los cuerpos humanos, pues como parte de la decoración, como pues, una representación de un objeto bello, es la belleza, como parte de la belleza del claustro, pues igual que hay columnas, hay señores y hay señoras que son bellos y que aportan belleza al claustro, ¿no? Entonces, todo ese concepto del cuerpo humano, un concepto sencillo, natural, próximo, eh, optimista, si quieres, también, eso es una cosa que ha existido por épocas, ha aparecido y ha desaparecido, ¿no? Luego viene toda la Edad Media, donde el cuerpo directamente se oculta, o sea, se le hace desaparecer. Porque el cuerpo es lo contrario del alma. Entonces se hace esa división. El alma es lo elevado, lo noble, lo divino, y el cuerpo es lo bajo, lo innoble, lo indigno, el pecado, ¿no? Entonces, esa mentalidad pues, conduce a la ignorancia de lo que es el cuerpo, puesto que es invisible, no se puede mencionar, no se puede estudiar, no se puede conocer, y luego finalmente al miedo, que es lo peor, es el peor enemigo de la libertad, siempre es la ignorancia. Entonces, en el libro hay un poco como una nostalgia de esos periodos de la historia de la humanidad, la antigüedad clásica y el Renacimiento, donde pues el cuerpo humano se presentaba. Los griegos estaban convencidos de que el animal más bello era el ser humano. Nosotros casi diría que estamos convencidos de que de todos los animales de la Tierra, el más feo es el ser humano, ¿no? Si preguntáramos por ahí, ¿qué es más bello, un ser humano o un caballo? Es un caballo, ¿no? O sea, todo el mundo está convencido que el ser humano es el animal más feo de los que hay sobre la faz de la Tierra. Los griegos pensaban todo lo contrario. Sí, además presentas el cuerpo humano como un prodigio de ingeniería biológica, ¿no? Porque ese es otro tópico. Se oye muchas veces decir que, claro, tenemos muchas enfermedades porque como somos bípedos, eso es una cosa que dicen muchos los médicos. Claro, a usted le duele la columna lumbar porque, claro, es el precio que hay que pagar por ser bípedos. Por ser bípedo no hay que pagar ningún precio. Es como si a un murciélago le dijeran, hombre, pues por volar, tiene usted que pagar, le tiene que doler algo, ¿no? Porque, pues, o a un delfín, hombre, no se queje de que le duela, porque, pues, claro, si para nadar, pues hay que pagar un precio. No hay que pagar ningún precio. Nos duele la columna lumbar por los hábitos que tenemos, porque estamos todo el día sentados en una silla, porque usamos unos zapatos inadecuados. Es decir, no nos duele el cuerpo porque esté mal hecho, nos duele el cuerpo porque lo maltratamos, ¿no? Entonces, la postura hípeda, la nuestra, es un prodigio de biomecánica. Un prodigio. Entonces, en el libro, bueno, quiero decir, también es un prodigio volar, ¿eh? O sea, igual que digo que un murciélago es un prodigio de ingeniería biológica, claro, vuelan, imagínate, si es un prodigio. Y un delfín, pues es otro prodigio, ¿no? Pero el ser humano también, y como nosotros somos los únicos bípedos, no volamos, la postura hípeda también tiene una ingeniería fascinante detrás, ¿no? Y es un prodigio. Y ya con esto termino. De hecho, es hasta demasiado prodigiosa. Es demasiado prodigiosa. Porque es tan prodigiosa que por mucho que andes, no adelgazas.
No adelgazas porque tenemos una biomecánica tan buena que no gastamos energía. O sea, tenemos un coche que no gasta gasolina. Entonces, un experimento que yo propongo cuando explico que la biomecánica humana, la gente dice, bueno, o sea, no la acaban de entender, ¿no? Digo, bueno, pues mire, se lo voy a explicar de otra manera. Usted se va a un gimnasio y se mete en las elípticas, que es una máquina que hay ahí, ¿no? Se supone que se mueve todo el cuerpo. Te pones el grado 4 o 5, que es con cuesta, ¿no? Y entonces empiezas a darle ahí, a lo mejor hay una pantallita y se ven como unos paisajes, un lago. ¿Sabéis de lo que hablo, no? Y entonces estás allí, dale que te pego, a la media hora te quieres morir, ya finalmente le das al botón y dices hasta aquí. Y miras a ver cuántas calorías has gastado, menos que esto. Y dices, horror, es que menos que el botellín que me voy a comer beber a continuación, ¿no? Entonces, claro, efectivamente es muy lamentable que no adelgacemos haciendo la elíptica, que para adelgazar hay que pasar hambre. Eso no quiere decir que no sea bueno hacer elípticas y otras cosas, son buenas para otras cosas, pero no tanto para adelgazar, pero la lección que hay que sacar es que tenemos un cuerpo tan bien diseñado que te metes un palizón y has gastado 200 calorías. Increíble, ¿no? Bueno, a mí algo que me ha Pero espera, lo encantado... contrario sería terrible, ¿no? Que hiciéramos media hora elíptica, si hubiésemos gastado 3.000 calorías, nos teníamos que comer un pavo a continuación, ¿no? Algo que me ha encantado del libro, aparte de esta invitación a mirarnos al espejo con otros ojos, Sí. es también a descubrirnos con el tacto, a encontrar los huesos, los músculos subcutáneos, pensando que la piel y la carne son transparentes, ¿no? Entonces, esta idea de que el esqueleto se transparenta a través de la piel, vamos, me ha parecido pura sugerencia. Es que es así, yo les digo a mis alumnos que deberían estar muy contentos porque soy el único profesor que no solamente deja, sino que anima a los alumnos a que vayan al examen con la chuleta, que es su cuerpo. Yo les pregunto, a ver, explícame los músculos, no sé, flexores de la mano. Pues mira, están aquí, son estos. Es fácil. Ya llevas la chuleta, ¿no? La llevas puesta, la chuleta. Entonces, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es que, tal y como se explica la anatomía, uno termina conociendo hasta cierto punto bien la anatomía del esqueleto o del cadáver en medicina, en anatomía. Tú estás allí haciendo la disección y terminas conociendo la anatomía del cadáver bastante bien. Ahora, la tuya no. Entonces, es curioso, ¿no? Sabes mucho de la anatomía del muerto, pero estaría bien que conocieras la propia, la que tienes tú, ¿no? Entonces, no te hace falta muerto para saber anatomía. Puedes estudiar prácticamente todos los músculos, todos. Los músculos, muchos vasos y nervios, pero vamos a dejarlos en músculos y huesos. Prácticamente todos son accesibles, prácticamente todos. Son accesibles a la exploración. Son raros los que no se pueden tocar. Y antes alguien me preguntaba, voy a contar una anécdota. Entonces, alguien que me ha hecho la entrevista antes me decía, ¿a ti qué parte del cuerpo te duele? ¿No? Porque hay una anatomía del dolor. La gente empieza a aprender anatomía cuando le duele el piramidal. Esas cosas, ¿no? La gente dice, me ha dicho el médico, me duele el psoas. ¿Qué será eso? Digo, pues es que eso ya deberías saber tú. Pero quiero decir que si te hubieran explicado anatomía, yo creo que, y sostengo, y de hecho suplico al rey que me dé la oportunidad, digo, pues dice una figura retórica, ¿no? Que me dé la oportunidad de que se cree un programa nacional para explicar anatomía a los niños, porque yo mantengo la teoría de que se puede explicar lo fundamental de la anatomía en 3 sesiones.
en 3 sesiones. Puedo explicar la mayor parte de los huesos, músculos del cuerpo y sus funciones. Me falta 3 mañanas, digamos. Entonces, claro, la gente no sabe lo que es el psoas porque nadie se lo ha explicado. Entonces tienen que llegar, les tiene que doler, nos tiene que doler la quinta lumbar para que sepamos dónde está, ¿no? Entonces, hay otra forma de aprender anatomía, ¿no? Entonces, este periodista me decía, ¿a ti qué te duele? Yo le dije, pues mira, el manguito de los rotadores. Que mucha gente seguramente sabe cuál es el manguito de los rotadores. O sea, el húmero no se nos cae, una pregunta que les hago a mis alumnos, ¿por qué no se nos cae el húmero? O sea, el húmero está articulado aquí con el omóplato, con la escápula. ¿Por qué no hace clonk? El húmero se cae. Porque algo lo retiene, ¿no? Algo impide que se caiga. Entonces, eso que impide que se caiga es un conjunto de músculos que se llaman el manguito. Son un manguito. Un manguito es una abrazadera, como una abrazadera. Eso es un manguito. Entonces, aquí tenemos una abrazadera que impide que el húmero haga blum y se caiga al suelo. Nos sujeta la abrazadera. Y se llama manguito de los rotadores porque la mayor parte de esos músculos son rotadores externos. Hacen este ejercicio. Bueno, pues entonces el fin de semana pasado yo estuve, por hacer algo, para hacer ejercicio, quedé con unos amigos para correr un poco y pasarnos un balón de rugby. No sé si hay gente que juega al rugby. ¿Hay alguien que ha jugado al rugby aquí? No hay nadie, aparte de ese señor que... Yo no. Vaya por Dios, yo pensaba que había más afición. Bueno, entonces cuando tú tras ir corriendo y pasando el balón, pues es una manera de hacer ejercicio, es un trote, haces algo, ¿no? Entonces, esto es importante para el manguito. Entonces, el balón de rugby no se pasa de cualquier manera. Si veis los partidos de rugby, va girando sobre su eje. Se le da un spin, se le hace rotar el balón de rugby, fijaros, porque es muy bonito. Cuando sale despedido, no sale así, recto, sino que va girando sobre su eje. De manera que el que lo recibe lo coge como si fuera un niño, porque viene así girando. Entonces, para girarlo hay que hacer... O sea, tú lo lanzas y lo giras. Entonces sale así despedido. Bien, entonces, haciendo ese movimiento, que lo lanzas y al mismo tiempo lo giras para que salga así, pues de tanto hacerlo, se me ha inflamado el puñetero manguito de los rotadores, ¿no? Entonces, el manguito de los rotadores es un músculo, es un conjunto de músculos que la gente... Me metí en internet a ver qué decían del manguito de los rotadores a este propósito, ¿no? Quiero decir que el manguito, los rotadores en cuestión son rotadores externos y cuando haces este movimiento en el rugby, haces una rotación interna. Entonces, claro, fuerzas los rotadores externos. Cuento toda esta historia para que veáis qué fácil es aprender anatomía. O sea, con un balón de rugby yo te enseño anatomía. O sea, con un balón de rugby yo te enseño el manguito de los rotadores. Muy fácil aprender anatomía. Bueno, el caso es que, y esto puede que lo sepáis alguno, decía, en fin, mucha gente que va al médico y tal, y le duele el hombro, y ese manguito de los rotadores, y decían, se nota en que por las noches te duele, no te puedes dormir. Eso suena. Y cuando te apoyas ahí, o sea que no te deja dormir, el hombro, no te deja dormir. Ese es el manguito de los rotadores. O sea, ¿habéis visto cómo se puede explicar anatomía con un balón de rugby y diciendo a la gente cuando te apoyas sobre un lado y no puedes dormir y por la mañana te levantas dolorido? Ese es el manguito de los rotadores. Entonces, el manguito de los rotadores es importantísimo en la evolución humana. Oye, nos contabas antes que eres asiduo visitante del A Prado. mí me duele el manguito de los rotadores ahora. Sí, ¿te duele ahora mismo? Sí, me duele mucho porque... Y no tiene solución, hay que esperar a que... Es una inflamación. O sea, si tuviese que jugar profesionalmente, me infiltrarían. Pero como no tengo que jugar, pues no hay solución. De hecho, he vuelto a hacer esto del rugby y ahora paso con la izquierda. Sí. Nos acordaremos de esta parte. Antes contabas eso, que eres visitante asiduo del Prado. Para la próxima vez que vayamos, creo que tú tienes una ruta habitual, una manera de comenzar esa visita siempre por el
por el mismo sitio, ¿no? ¿El Museo del Prado? Sí, el Sí, Prado. el Museo del Prado, lo único que lamento de haber hablado tanto del Museo del Prado en este libro es que tengo miedo de que me vayan a expulsar de mi paraíso. La gente que visita el Museo del Prado cree que va a una pinacoteca. Bueno, primero, va a un sitio donde hay cuadros colgados, que es lo que la gente piensa, que va a un sitio donde hay cuadros colgados, y el Museo del Prado no es un sitio donde hay cuadros colgados, porque los cuadros se comunican. Entonces es mucho más que unos cuadros colgados. Entonces hay historias ahí. Vas ahí a ver historias y a conocer gente. Yo voy al Museo del Prado a conocer gente. Porque como me comunico con los cuadros, pues conozco gente. Pero hay un rincón, hay una sala, que es la sala de arte, de escultura grecorromana, que no hay nadie nunca. Hasta ahora. No lo sé. Espero y que tenga una relación conflictiva con el Museo del Prado. Fíjate, esto que acabamos de comentar, de nuestra relación conflictiva Con el cuerpo. con el cuerpo, la tiene el Museo del Prado. O sea, el Museo del Prado tiene un problema con el arte clásico. Tiene una relación conflictiva. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera les parece que el arte clásico es arqueología, que no es pintura, no, es arqueología. Y entonces tiene una relación conflictiva de siempre, no de ahora. O sea, nunca han sabido dónde encajarlo. Y el Museo del Prado tiene una colección maravillosa, de las mejores del mundo, de arte clásico, porque es una colección que reunió la reina Cristina de Suecia, es una historia muy larga y que cuento en el libro, que reunió en Roma la reina Cristina de Suecia, que finalmente Felipe V compró y su mujer Barba de Braganza y para el Palacio de San Ildefonso, finalmente acabó en el Prado. Entonces el Prado, la escultura grecolatina, como si fuera un cuerpo extraño, ¿no? O sea, una relación súper conflictiva. Es como algo que tienen ahí que sí, que es muy importante, nadie niega la importancia, es importantísimo, pero es como un cuerpo extraño ahí en el museo. Y no saben cómo, nunca han sabido cómo relacionarse con eso. Y hay alguien allí a quien tú vas a visitar siempre en primer lugar. Entonces yo me voy allí, no hay nadie, y pienso en esto es la metáfora de lo que estoy diciendo. O sea, mantenemos una relación conflictiva, pero incluso dentro de un museo, con el cuerpo humano. Y estoy allí rodeado de dioses, solo. Y entonces dioses que me cuentan muchas historias. Y entonces allí, pues, soy muy feliz porque, claro, ¿dónde se puede estar mejor, no? Que rodeado de las esculturas más bellas de la antigüedad, que cuentan historias mitológicas, fantásticas. Bueno, entonces voy allí y ahí me quedo. Pero eso no quiere decir que no me comunique con los cuadros de la Pinacoteca. Una vez que conozco, a veces me comunico y a veces no. Hay algunos con los que me comunico mejor que con otros. O sea, con algunos cuadros y con algunos pintores me comunico mejor que con otros. Seguramente por culpa mía. Entonces espero aprender a comunicarme con los que no me comunico. Hay algunos con los que no me comunico, pero hay otros con los que sí me comunico. Entonces puede tener que ver con mi sensibilidad, puede tener que ver con mi desconocimiento, no lo sé. Pero hay cuadros que me resultan más impenetrables, que los aprecio y los valoro y me parecen muy interesantes y todo eso, pero que no logro comunicarme con ellos. Y cuando vas a ver al diadúmeno de Policleto... Con este me comunico maravillosamente. Con los griegos me comunico como si fuera griego. Con los griegos tengo una relación de colega. O sea, como si fuera griego. O sea, no tengo ningún problema de comunicación. O con Durero, por ejemplo, me comunico muy bien. Muy bien, muy bien. Con Caravaggio, maravillosamente bien. Maravillosamente bien, como si fuera mi hermano. Entonces, ahí con algunos con los que comunico, con Velázquez me comunico bien. O sea, con unos me comunico mejor que con otros. Pero es que eso es una relación. O sea, es como una amistad. Uno tiene que ir y presentarse y relacionarse
te puedes acabar comunicando, ¿no? La gente va al Museo del Prado, que es lo mejor que tenemos en España, y van por allí y dicen qué bonito y tal, pero ¿cómo que qué bonito? Cuando me dicen que es muy bonito, me sobre, pero qué bonito, ¿qué es eso de qué bonito? O sea, vamos a ver, no, esto es una experiencia, no es bonito. Entonces, vamos ahí a hacer amigos. Entonces hay que intentar comunicarse con esas obras, ¿no? No es fácil, algunos son difíciles, algunos no te facilitan la comunicación. La obra ni el autor te lo ponen difícil. A lo mejor es que me tengo que esforzar más. A lo mejor soy yo, no. Es como las personas, hay gente que es más indescifrable, que menos simpática, menos amable, no sé. Hay gente que te cuesta más entrar, pero que cuando entras, pues la relación puede ser muy buena, ¿no? Entonces, allí voy, con unos me comunico, otros directamente los puedo ni ver. Tengo amigos, tengo otros que no me caen bien directamente. De los que me caen bien, algunos creo que me caen mal porque se lo merecen. Otros pienso que soy yo que todavía que tengo que hacer más esfuerzo para llegar a establecer una relación personal. Oye, ¿y por qué tenemos cánones de belleza en cuanto al cuerpo? Bueno, hay una parte que es la biológica, porque, claro, hay una parte que está en los genes, obviamente. Porque nosotros pertenecemos a una especie y entonces pues reconocemos a los miembros de nuestra especie, ¿no? Ahora, dentro de eso, dentro de lo que es el cuerpo humano, hay otras variables. Hay una parte que es la propia biología, por ejemplo, las mujeres son diferentes de los hombres, en los genitales y en más cosas, ¿no? No tienen barba y cosas así, o sea, hay diferencias de sexo y luego, y sobre eso, que es digamos la base, hay cosas culturales, que varían con las épocas y que tienen que ver con valores y con tal. Y luego además hay personajes. O sea, por ejemplo, no sé, San Jerónimo. ¿Habéis visto cuadros de San Jerónimo? San Jerónimo siempre es flaco. O sea, nadie se imagina a San Jerónimo gordo ahí, ¿no? San Jerónimo con una calavera se suele presentar. Ahí te imaginas a San Jerónimo gordo. Pues no, porque muchas veces el arte tiene que reflejar algunos valores. Por ejemplo, Buda es gordo. Entonces, hay veces que hay un Buda gordo y hay un Buda súper flaco, antes y después de recibir la iluminación. En la iconografía budista hay un Buda que ayuna debajo de un árbol hasta que recibe la iluminación y ese está esquelético. Y luego hay un Buda que se representa más orando, más feliz, ¿no? Después de la iluminación. Quiero decir que todo eso, claro, se incorpora al arte, ¿no? Otros tipos de conceptos. Pero bueno, el esencial es biológico. De todas las partes del cuerpo que vas desgranando en el libro, ¿cuál es la que más te interesa? ¿Hay alguna que subrayas, pues como el pie, y A hablas mí del la primate que pelvis. se pone en pie, A mí la la pelvis. pelvis? Y yo hice mi tesis doctoral sobre la pelvis y, y de hecho suelo decir que estoy deseando jubilarme para poderme a trabajar. Es decir, tengo por razones administrativas que muchas ocupaciones que me impiden dedicarme a mis investigaciones y la pelvis me llama mucho porque la pelvis es muy interesante porque ahí confluyen montones de historias. Entonces la pelvis tiene que ver con la locomoción, tiene que ver con la postura, tiene que ver con la estética, tiene que ver con la atracción física, con el erotismo. La pelvis está, la cadera, la pelvis, está ligada al erotismo, es decir, a la sexualidad, tiene que ver con el parto, tiene que ver con la gestación, tiene que ver con el estado de desarrollo del recién nacido, que nazca en las diferentes especies más inválido o no, y, en fin, tiene que ver con el suelo pélvico, que es una cosa que todo el mundo conoce ahora. Me da mucha atención porque
Del suelo pélvico hace 30 años no hablaba nadie. Claro, todo el mundo, porque el suelo pélvico, el suelo pélvico. Y me entra ganas de decir, bueno, déjeme que yo le explique el suelo pélvico, porque todo el mundo habla del suelo pélvico, pero se supone que es un suelo que hay ahí, ¿no? Pero nadie sabe lo que es el suelo pélvico. Entonces, pues es muy interesante el suelo pélvico. Evolutivamente creo que es muy El suelo interesante. pélvico es muy interesante evolutivamente también, porque si lo pensáis bien, en un cuadrúpedo, todas las vísceras descansan sobre la pared abdominal, porque pues, el tronco está horizontal. Entonces, cuando te haces bípedo, todo el peso de todas las vísceras, el tubo digestivo, los órganos anejos, todo, el útero y el feto y todo eso no descansa sobre la pared abdominal. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cae? La pelvis tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces todo lo que está en la cavidad abdominal, en principio se saldría, se nos caería al suelo, desde la vejiga hasta el tubo digestivo entero, el hígado, todo se caería por la salida de la pelvis, si no fuera porque hay un suelo ahí, hay algo que impide que se caiga. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y ese suelo de dónde ha salido? Suelo pélvico, en la evolución, digo, se han inventado, o sea, ¿cómo la evolución se inventa el suelo pélvico, ¿no? Pues la mayor parte, los músculos del suelo pélvico, que son el elevador del ano, diréis que el coccígeo, básicamente, pero a su vez el elevador del ano, luego hay otros diafragmas, pero bueno, simplificando mucho, el elevador del ano a su vez tiene una parte que es iliococcígea. Quiero decir con esto que todos esos músculos son coccígeo, acaban en coccígeo, todos. Entonces, es sorprendente. Y la explicación es que terminan en el coxis. El coxis es la parte que nos queda de la cola. En otras palabras, son los músculos de la cola los que han formado el suelo pélvico. Cuando nos hicimos cuadrúpedos, bípedos y perdimos la cola, se redujo, esos músculos se reutilizaron para formar el suelo pélvico. O sea que el suelo pélvico que tenemos ahí, que impide que se nos caiga todo lo que hay entre la cabeza abdominal al suelo, eso está formado por unos músculos que acaban en coccígeo, porque antiguamente esos músculos eran los músculos que movían la cola cuando teníamos cola. O sea que es una historia apasionante, porque te permite, por un lado, averiguar qué es eso del suelo pélvico. Suelo pélvico no existe en anatomía, es un término así que se utiliza en el lenguaje habitual, pero hay una serie de diafragmas ahí, ¿no? Pero para entendernos, el suelo pélvico de los gimnasios y del lenguaje habitual está formado por músculos que son coccígeos, tienen su inserción en el coxis, no tenían que ver con el movimiento de la cola. O sea, es apasionante la pelvis. La pelvis es la parte, luego la pelvis tiene una gracia especial, que es la parte peor conservada del registro fósil. Porque la pelvis está hecha es hueso esponjoso. Es hueso esponjoso. Si fuera hueso compacto, no podríamos andar. ¿Os imagináis que tuviéramos una pelvis que pesara kilos y kilos? La gente ve la pelvis, la cadera, el hueso, y le parece que es una cosa muy sólida, pero imaginaos que tuviéramos una pelvis de hierro. Es una pelvis muy pesada, no podríamos andar. La pelvis está hecha de hueso esponjoso, su mayor parte, quitando las articulaciones, pocas cosas, es hueso esponjoso y se conserva muy mal. O sea que al interés que tiene la pelvis se añade el que tiene muy poco registro fósil. Por eso es una parte que me interesa. Cuando me jubile y me ponga a trabajar, pues podré dedicarme a la pelvis. Fascinante. Bueno, la verdad es que yo creo que va siendo hora de que abramos el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, alguna cosa que preguntar por aquí. Ahí.
Ahí. Acabas de contestarme casi a la pregunta, era como, a nivel evolutivo, ¿hay alguna parte de nuestro cuerpo que pueda estar quedando en desuso? Yo pensaba que el hueso este que acaba de nombrar, que es el hueso que nos duele cuando nos caemos, que era parte del... Coxis, sí. Usa el micrófono para Sí. Que si hay alguna parte que a nivel evolutivo nuestra especie arrastre y no tenga uso o tenga un desuso, más que nada. Si hay alguna parte residual de... Eso en biología evolutiva no existe. O sea, no hay nada residual. Vale. Porque sería rápidamente eliminado por la selección natural. O sea, es muy difícil que tengas algo. Puede haber cosas residuales que no tengan ningún gasto, pero solo producirlas ya supone un gasto, una inversión. O sea, la selección natural es una criba muy fina. Es muy difícil que pase la criba una estructura que sea muy costosa en términos de producción energético. No es como si tú dices, bueno, en este coche habrá un órgano, habrá algo que no valga para nada. Pues no. ¿Por qué? O sea, hay ceniceros, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo de que en los autobuses antes se podía fumar y en los respaldos había ceniceros, ¿no? Bueno, pues ahora los coches, los autobuses los hacen sin ceniceros. O sea, no queda el cenicero residual de cuando se podía fumar. Pues no, porque todo lo que no sirve de nada, y como el cenicero cuesta dinero, porque poner un cenicero en cada respaldo, pues cuesta dinero. Pues todo eso se ahorra. Entonces no es fácil. Lo que hay es mucho bricolaje, Sí, que se puede parecer a eso. Es decir, esto que he comentado de la cola, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas recicladas. Hay muchas cosas que se han readaptado. Entonces son un poco chapuceras y no han quedado demasiado bien, ¿no? Pero el mejor ejemplo es el ojo. El ojo humano está muy mal hecho. El ojo, no el ojo humano. El ojo de los vertebrados está muy mal hecho. Está mucho mejor hecho el ojo de los pulpos. Porque nosotros tenemos un punto ciego por donde está el nervio óptico. Eso desde el punto de vista del diseño está muy mal. En cambio, el ojo de cámara de los pulpos está mejor hecho. Tiene mejor diseño. O sea, ha trabajado más fino ahí la evolución, ¿no? Entonces, quiero decir, hay cosas que tú ves que, bueno, tiene una explicación por qué tenemos un punto ciego y por qué el nervio óptico sale desde dentro de la cámara, del ojo. Y luego tiene que salir por un sitio, claro. Entonces, tiene una explicación evolutiva, ¿no? Pero no es un buen ejemplo de diseño biológico. Ahí se ve un poco la chapuza. De hecho, es un argumento que se utilizaba para decir que el cuerpo, o sea, que las especies no las había hecho Dios. Porque sería bastante chapucero Dios. Si hubiera hecho nuestros cuerpos a las especies, si fueran obra de Dios, pues Dios no es un buen ingeniero. Es un buen bricolagista. Yo siempre, hablando con Millás, con el que escribo libros, siempre comentamos esto de, yo le digo, mira, Dios no es un buen ingeniero biológico y no es muy creativo, porque cuando un diseño funciona lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Es decir, todos los artrópodos son igual, todos igual, todos igual. Da lo mismo que sea una langosta o un bogavante que, yo qué sé, que un coleóptero o un lepidóptero o una mariposa. Todos son iguales, son iguales. Es muy poco creativo. Cuando le sale bien algo, lo repite y lo repite. Y lo copia. De hecho, el número de modelos biológicos que hay son muy pocos. En biología se llaman filos. Filos son los diferentes modelos biológicos. Y hay muy pocos. Y que sean abundantes, hay algunos muy residuales. O sea, los filos que son abundantes son muy pocos. O sea, Dios es muy poco, como ingeniero, es muy conservador. O sea, cuando encuentra algo, no se esfuerza mucho, lo repite. Y le cuento esto a Millas. Me dice, claro, claro. Pero le digo, ahora bien, como pintor es buenísimo. Le contaba esto, estábamos viendo el Naranjo de Bulnes que hay, yendo hacia Arenas de Cabrales, hay un mirador que se ve, no sé si habéis estado, se ve el Naranjo de Bulnes al fondo. Es una escenografía preciosa.
Y entonces, y había una puesta de sol, se veía muy bien en Abajo del Mundo. Y le dije a Mías, no, como ingeniero no es bueno, pero como pintor. Fantástico, ¿no? Mira qué cuadro. Bueno, no sé si hay alguna aquí. ¿Me pasas, Luis? Muchas gracias. Yo simplemente me quería referir a, no es una pregunta, es un dar gracias, muchas gracias, porque el domingo lo voy a leer para no irme del guión, si no me alargaré. Por la constelación de estrellas que el pasado domingo se juntó en Ricla, mi pueblo, donde por seguir con el símil, las futuras enanas blancas llenas de vida y deseándolo por muchos años, legan su tremendo esfuerzo y sabiduría a las gigantes rojas. Vaya reto para continuar con esa luz que se alumbró en Atapuerca, palabra oída en una de las primeras jornadas aragonesas de paleontología de Ricla, areolada por el entusiasmo del ponente, y se convirtió en un lugar mágico. 2 días después de ese regalo a un pueblo, tenemos el entusiasmo divulgador del profesor Arzuaga en la capital. Gracias. Podía preguntar algo, pero hay veces que las respuestas me dan más preguntas. Todavía estoy buscando en el libro del primer viaje de nuestra vida qué es el clic que nombra ahí. O sea que, bueno, sobre eso. Y luego quería decir que sobre el Museo de la Evolución recomiendo visitarlo. Si es hermoso el continente, el contenido es interesantísimo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, profesor. recordar Muy amable. que este fin de semana en las jornadas de paleontología de Ricla se reunieron, fue una reunión única de los 3 pioneros codirectores de las investigaciones de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, y los 3 continuadores, María Martinón. Tengo que decir que yo continúo, ¿eh? Bueno. Yo no estoy jubilado. Mis compañeros sí, pero yo no. Bueno, pues los pioneros junto a los continuadores, ¿no? A los que continuamos. Sí. María Martinón, Marina Mosquera y José Miguel Carretero, que bueno, además esto hace ver que hay para generaciones de paleontólogos, Sí. hay material en Atapuerca para continuar. Aquí hay una y allá otra. Un momentito, pasan por allá. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar si hemos tenido o hemos perdido el cerebro espiritual, ya que estamos hablando de comunicación con los cuadros del museo. No sé qué pregunta, pero alguien la voz de por ahí. ¿El cerebro espiritual? Sí, tenemos un cerebro reptiliano, bueno, uno racional, no es una metáfora. Pero ¿tenemos o no tenemos un cerebro espiritual? Hombre, sí, ¿no? Seamos optimistas, ¿no? Claro que tenemos un cerebro, no sé, un cerebro sensible, ¿no? A mí lo de espiritual, la cosa espiritual, no sé exactamente qué significa. Lo que sí que tenemos es la capacidad de apreciar y de disfrutar del arte. Y eso es a lo que me refiero yo. La sensibilidad, o como le queramos llamar. No hay que darle tampoco, ponerle demasiados, exaltar excesivamente lo espiritual como si fuera algo separado del cuerpo y una entidad inmaterial que circula por ahí. Yo en ese sentido soy mucho más epicúreo. Tenemos un cuerpo y disfrutamos de él con todo y disfrutamos con los sentidos y disfrutamos con el arte y el fin del ser humano es la búsqueda de la felicidad, en esencia. Muchas veces la pregunta eterna de cuál es el sentido de la vida humana, pues muy fácil, la búsqueda de la felicidad, así de simple. Y además es lo más barato que hay. Bueno, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando y antes de pasar a la firma de libros, te quería recordar un mensaje que das en el libro de Volvamos a ser griegos, que me parece precioso. Yo lo llevo, si me permites, Sí. yo he hecho una versión castiza
del ideal griego, que yo proclamo, el de volvamos a ser griegos, ¿no? Los griegos, un posible título para el libro sería esa frase griega que aparece en un templo griego que dice en griego "Noscete ipsum", conócete a ti mismo. Es lo que aparece en el templo de Zeus en Olimpia. Conócete a ti mismo. Ese es el mensaje de los griegos. Noscete ipsum, conócete a ti mismo. Ese podría ser el título del libro, ¿no? Conócete a ti mismo. Así de simple. Entonces, es una cosa muy, muy sencilla. Pero yo hago una traducción española de la filosofía griega, que es una versión, digamos, versión española, que todo el ideal griego se resume en algo que vais a entender perfectamente cuando lo exprese, pero no sé si vais a seguir el consejo. Porque todo esto que cuento se traduce en lo siguiente. 2 puntos. Apuntad. No te lleves la silla a la playa. Siéntate en el suelo. Siéntate en el suelo. Yo cuando voy a la playa o me llevan, y a mí me gusta mucho la playa, ¿eh? Es decir, que no soy típico marido que no quiere ir a la playa, no. A mí me encanta la playa. Me gusta la naturaleza. Bueno, y cuando tenía hijos pequeños, me encantaba jugar con ellos y hacer castillos. He disfrutado muchísimo con mis hijos en la playa y me encanta la playa. Pero pasada esa etapa, la productora, cuando me paseo por la playa, por la orilla de la playa, a un lado veo el mar con los veleros. Miro al otro lado y veo una multitud de gente que por alguna extraña razón están orientados hacia la playa. No sé por qué. Todos miran hacia el mar. La gente en la playa es como el que va al cine, como aquí. Todos mirando al mar. Y están todos sentados. Pero todos desde los 12 años. Desde los 8 años. Todos sentados. ¿He dicho silla? No. Sillón, sofá. Un sofá sentados. Y en la mano derecha, por lo general, una prótesis. El bote de cerveza. Entonces digo, esta gente no ha entendido nada. No han entendido nada. No saben de qué va esto. Esto no va, esta vida nuestra no va de sentarse en un sofá en la playa con un bote de cerveza. No va de eso. Eso no es lo que tenemos que hacer. Eso es un error. Primero te va a doler la quinta lumbar, pero al margen de eso, sí, claro que sí, ve a la playa, báñate, juega con los niños, hombre, tírate por el suelo con los niños, con los nietos, con quien sea, anda, camina, corre, disfruta, que te dé el viento, que te dé el aire, que el agua está fría, mejor, siente el frío, siéntelo, el frío está bien, que tienes hambre, siente el hambre. Está bien sentir el hambre. Siente que tienes cuerpo, que tienes hambre, que tienes frío, que estás salado, que el agua está salada, que tu piel está salada. Siente tu cuerpo. No te lleves la silla a la playa. Este mensaje, este evangelio que yo predico, pues ha tenido el mismo éxito que el de Jesucristo. A mí no me han crucificado, que es una ventaja. Bueno. Y no solamente no me han crucificado, sino que vengo aquí y hay señores muy amables que me escuchan. Pero que, como le pasaba, como decía uno de Ibeas de Juarros, uno del pueblo, como le pasaba al difunto Jesucristo. Estos señores que están aquí, dentro de unos meses estarán sentados con un sofá en la playa, con un bote de cerveza en la mano y una bolsa de patatas fritas en la otra mano. Con lo cual deduzco que, como pasa con el difunto Jesucristo, debe de ser un mensaje
que está bien, que todo el mundo nos parece que es estupendo, pero que luego a la hora de practicarlo pues da mucha pereza, ¿no? En fin, pero que no es bueno llevarse así a la playa, en resumidas cuentas. Es bueno estar en la playa, en bañador o desnudo, como queráis, pero sobre todo sentir, ¿no? La gente dice, no me baño porque está fría. Pues eso, siente el frío, siéntelo. Es un cuerpo. Y eso estaría bien que lo hiciéramos. Pero Bueno, pasa como con todo, ¿no? Hay muchas cosas que estarían muy bien, pero que nos cuesta hacerlas. Pero al menos algo podemos hacer. bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer ver cómo Juan Luis convierte la evolución en algo y la paleontología en algo tan vivo. Un placer escucharte. Gracias. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.